Acá. Antes de que el sol diario asomara su faz de fuego por el horizonte, cuando el frescor del alba todavía se sentía en la cara, los arados tirados por caballerías ya quebraban la tierra virgen. El arado ha sido el instrumento para labrar la tierra utilizado por los agricultores en España desde la época romana hasta la primera mitad del siglo XX, cuando fue sustituido por la maquinaria actual. La mecanización de las labores del campo trajo consigo la progresiva desaparición de las caballerías, que hasta entonces tiraban de los aperos de labranza. En la iglesuela del Cid, en el corazón del maestrazgo turolense, Bernabé Altabás todavía sigue labrando sus pequeñas tierras con una yunta, tal y como lo aprendió de su padre cuando era niño. Con cariño, Bernabé sujeta sus vacas con dogales para poder desplazarlas hasta el bancal donde uncirá a los animales. Pues me gusta porque las he preparado con tranquilidad y porque me gusta más la labrada de las vacas y la siembra con las vacas porque para mí se queda mejor que con ningún tractor. El tractor parece que labre, llega ya a una orilla, no puede arrimar. Llega al medio bancal, un sitio se clava mucho, a otro no, y las vacas la hacen todo igual. Pues ahora que las he cogido los dos, nos vamos para el campo para labrar. Eso no sé de dónde sale, pero eso pido, guardar 20 vacas y ahí donde he querido con ellas. Por un camino, por otro, por otro. Y ahora pienso, yo digo, no sé cómo hacía aquello, pero lo he hecho muchas veces, ¿eh? Mientras me pueda aguantar, yo las vacas no las quito, para pasar el tiempo y hacer ejercicio. Esto es un jugo para juñir las vacas, para labrar y para llevar el carro y hacer faena en el bancal. Esto también son las ajuñideras que hasta están de cuero, de la misma piel de las vacas. Este es más nuevo, pero tenía uno que tenía 40 años, pero aquel ya se ha hecho viejo. A lo largo de la historia, vacas, bueyes, caballos y mulas han sido domesticados y utilizados para las labores agrícolas. El yugo era el elemento que unía a las parejas de animales que iban a tirar del apero en el campo. Este yugo, amarrado a los cuernos de las vacas mediante correas de cuero, se fabricaba con madera de latonero, que el propio Bernabé tallaba. Yo me los he fabricado siempre. Lo que los primeros que hice, como tantos años, aquellos ya se han acabado. Ahora he tenido que hacer otros de nuevos, aunque me queda muy poco de aguantarlos. Ahora falta ponerle estas melenas y apretarlas para que puedan trabajar. Estas melenas sirven para que no les haga mal la correa en la frente. Las melenas se confeccionaban con madera y tela. En el núcleo de estas melenas se ponía lana cubierta con varias capas de tela. Encima de estas se fijaban las piezas de madera que las vacas lucían en la frente. Ahora vamos a ponerle la melena a la otra. Los animales de trabajo eran la pieza fundamental de la agricultura tradicional, hasta tal punto que la muerte de uno de ellos ponía en serias dificultades a la familia, ya que no siempre se disponía del dinero necesario para reponerlo. Ahora vamos a ponerle el carro. Hazte para atrás. En la agricultura tradicional, los animales eran necesarios para el acarreo de productos y herramientas utilizadas en las labores del campo y como tiro de carros y carretas para transportar la carga. ¡Hala! Y ya está, ahora nos vamos al campo a labrar. Es que con eso, pues mucha gente te conoce más. Yo los jóvenes no conozco ninguno y a mí me conocen todos. Me conocen todos por las vacas. Una vez en el campo y con las vacas desenganchadas del carro, Bernabé coloca las piezas del arado.
Esto es el timón que se sujeta en el jubo para labrar y está hecho de madera de pino. El arado tirado por animales, procedente del arado romano, supuso la evolución del pico y la azada. El arado o aladro, como se le conoce en esta zona, consta de una reja o vertedera para romper y remover la tierra, y una esteba manejada por el agricultor que sirve para guiar el arado. Ahora les tengo que dar unas vueltas aquí para que no les rastre la cuerda por el suelo. Cojo esta vara y ya estamos listos para labrar. Acá, cuando tenía un par de vacas, labraba la mitad del pueblo, porque la gente no tenía animales, si había que rompizar alguno, tenía un par de vacas que rompizaban todos los perpigallos que había. Pero ahora ya, una que no puedo y otra que hay tractores y hay muchas cosas más. Sí, hice ese cambio, compré tractor y lo tuve muchos años, pero yo me gustaban las vacas, no el tractor. Hacía porque con aquello avanzaba más, pero no porque me gustaba, ¿eh? Has de parar mucha cuenta que si llegas a un canto te puedes ir abajo, ¿eh? No puedes ir tan tranquilo como con las vacas. Los agricultores del pasado eran conscientes de que la tierra debía ser tratada adecuadamente para que en el futuro pudiese seguir alimentando al hombre. El paso lento y firme de Rubia y Manzanilla, las vacas de Bernabé, asegura un mejor arado que favorece la fecundidad de la tierra. ¡Rubia! La doma de los animales de trabajo era una de las tareas primordiales del buen agricultor. El animal que respondía bien a las voces de mando era muy valorado. Para la domesticación de sus vacas, Bernabé utiliza un yugo de 3 animales. La joven vaca se coloca en medio de 2 veteranas para aprender primero a andar y más tarde a labrar. Pues estoy ajuñando esta vaca porque aprenda al lado de las otras, que si no las enseñas así son muy malas de enseñar. Y ahora al lado de las otras no tienen más remedio que si las otras tiran para adelante y si no la arrastran. Si eso viniera dentro de unos días ya labraría. Ahora la enseñaré a andar, que se enseñe a ir así con las otras y luego ya aprenderá a labrar. Y ha sido la afición más grande que he tenido. No he tenido otra más grande que labrar. La voluntad de Bernabé Altabás nos ha permitido rememorar la antigua labor del arado tirado por animales. Animales que han vuelto a sentir la tierra quebrándola a su paso. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.